a ver el que nos falta, que es el sistema de gestión de inventarios. En principio, el inventario es aquello que nosotros llamamos stock. En la farmacia es mucho más común la palabra stock, ¿no? Es lo que usamos, bueno, es un término, ahora también lo vamos a definir, un anglicismo, ha sido adoptado, un término que viene del inglés, pero eso es lo común hablar en la farmacia. Nosotros no solemos usar en el día a día la palabra inventario, pero es lo mismo. Bueno, prácticamente lo mismo. ¿Y cuál es su definición? Provisión de materiales que tiene como escenario principal facilitar la continuidad del proceso productivo. ¿Ya? Si yo digo provisión de materiales, ¿no? Y decir que están presentes. ¿Para qué? Cuando dice dar la continuidad del proceso productivo, es porque se le necesitan para algo, para un proceso para el cual esa organización, esa empresa se dedica, ¿no? Entonces, si yo me dedico a vender frascos de aceite de oliva, entonces yo necesito, para seguir mi proceso de venta, necesito tener en stock, en inventario, ¿no? Frascos de aceite de oliva. ¿De acuerdo? Esa es la intención. Y al tenerlo en stock y, en este caso, vender mis frascos de aceite de oliva, es porque si los vendo es porque hay un demandante, hay un cliente que me lo ha pedido, que lo quiere comprar. Y al yo vendérselo, ¿no? Estoy satisfaciendo su necesidad. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de inventario. Dentro de un sistema productivo, los inventarios actúan como reguladores o amortiguadores entre los ritmos de la salida de una fase y los de entrada de las siguientes. Imagínense que no existiera el inventario, para este caso de los aceites de oliva. Cuando el cliente vaya, ¿no?, al supermercado, vaya a la tienda, no lo encuentra, no hay, no tiene para satisfacer una necesidad. ¿Y cuándo habrá? Cuando el fabricante vuelva a venderle al distribuidor un nuevo lote de. Entonces, prácticamente esos ritmos, uno el de venta, el otro el de producción, ¿no?, se ven, digamos, cuestionados, porque por un lado no hay para atender al cliente y por otro lado, a lo mejor hasta el productor de los aceites de oliva ni se ha enterado, ¿no? Porque el del medio, el distribuidor, probablemente sea ese quien falló. Yo tengo cerca aquí de mi casa a Macro, y mi esposa suele comprar ahí las cosas que compramos en volumen, y además por su negocio lo compro también ahí. Entonces, yo de vez en cuando voy, y para algunas cosas en realidad domésticas, es porque me queda muy cerca en realidad. A veces cuando quiero más variedad voy a Plaza Vea, que es el siguiente que me queda cerca. Entonces de repente veo, ¿por qué no hay café? Entonces me he preguntado, si el café es un producto de alta demanda, y sobre todo algunas marcas, yo creo que el Tomayo es un café de alta demanda, yo uso ese café, pero yo como el descafeinado. Eh, bueno, compro los dos, yo el descafeinado para mí, y entonces cuando voy me pregunto, ¿por qué no hay café? O sea, se rompió la cadena de suministro, ¿cierto? Como el aceite de oliva que acabo de decir, el ejemplo puede ser válido para lo que me pasa a mí con el café. O sea, en algún momento se quebró. Entonces, el stock, el inventario, se dice que es un regulador, un amortiguador, porque si algo pasa en el antes o el después, ¿no?, esos dos ritmos que van por separado, este lo amortigua. Si tú tienes un stock,
suficiente, vas a poder afrontar una pequeña o mediana elevación de la demanda, por ejemplo, ¿no? Estamos en invierno y hay más café, por más que sea previsto, no se previó que hubiera tanto. Y a veces pasa, ¿por qué? Porque la competencia se desfasó, no hay café, entonces al final terminan comprando más del tuyo. Muy bien, vamos a llevarlo ahora al terreno de medicamentos, porque este ejemplo es válido para cualquier producto. Los conceptos son los mismos, ¿ya? El concepto de inventario funciona para cualquier, porque es bien claro que dice material, no dice medicamentos, no dice bien estratégico, nada, dice material. Cualquiera, todo aplica, ¿de acuerdo? Entonces, una gestión de inventarios pasa por organizar, planificar y controlar esos stocks, ¿no? Que pertenecen a una organización. Es decir, una situación de desabastecimiento, la verdad, no debería pasar nunca si todo está correctamente planificado. Incluso las situaciones que pudieran decirse inesperadas deben ser realmente previstas también, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de que el invierno podría haber un eventual incremento del consumo del café, como puede ser en el invierno un eventual incremento del consumo de antihistamínicos, ¿no? O en la farmacia comunitaria de antigripales. Es de esperarse, ¿cierto? Entonces, eso también es previsible. Esos picos no es que, uy, no, uy, llegó el verano, uy, llegó el invierno y no me he preparado. No, eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Eso ya se conoce. Entonces, todo es cuestión de organizar y planificar, ¿no? La gestión de inventarios. Y esto, el inventario al final, como dije, regula procesos que son el pre y el post, ¿no? Es decir, el pre, el proceso productivo, que es de ahí donde radican las principales medidas, y el proceso posterior, ¿no? De comercialización o, en el caso nuestro, de dispensación. Significa fijar criterios y políticas para su regulación y determinar las cantidades más convenientes para cada uno de los artículos. Nosotros, por ejemplo, como hablamos del tema de salud, no podemos darnos el lujo de, bueno, si se acaba ya vendrá. Como yo, como cliente del café, bueno, si no hay, no hay, pues no compro. Yo no espero que no haya café en mi casa para ir a comprarlo. Yo tengo, como buen farmacéutico, mi stock, ¿no? O sea, tú vas a mi casa y está el café que está circulando y en la alacena está el otro café esperando. Cuando salga de ahí este otro y ya no me quede nada ahí, entonces ya voy a comprar, ¿no? Pero vamos, a la tienda le importará poco si alguien no compró ese café, comprará otro. Eh, en salud, nosotros no podemos darnos ese lujo, ¿no? Como farmacéuticos sabemos que tenemos que tener stocks, por ejemplo, de seguridad. Ahora vamos a aprender algunos conceptitos básicos en gestión de inventarios. El stock de seguridad es uno de ellos. ¿Qué más? Cuando se planifica, dice, se establecen métodos de previsión y determinan momentos y cantidades de reposición. Lo que vamos a aprender también ahora son eso, precisamente. Determinan qué momento hay que pedir. Cuando tú quieras, cuando tu intuición te dice, oye, ya hay que pedir, no, no es que se acabe, ¿no? A veces uso mi intuición para café o alguna otra cosa, ¿no? Más me aplica, por ejemplo, para la leche. Como yo tomo esa que es 000 Slim, entonces yo casi soy el único, a veces mi hijo. Entonces yo sé cómo lo voy regulando, ¿no? También tengo ahí contadas las cajas cuando van saliendo, pero en el ámbito sanitario eso tiene que ser matemático. Eso no es así. Al contrario, es el momento para usar mi intuición. Me canso de la farmacia y de hacer números para simplemente al ojo por ciento hacer cuando tengo que ir a comprar más, ¿no? Eh, pero en la farmacia no es así, ¿no? En la farmacia todo es fría y calientemente calculado, ¿no? Entonces,
Para eso, para tener números, para tener cifras, las entradas y salidas tienen que ser registradas y controladas. Y además hay un tema, el valor del inventario. Nosotros, yo cuando estoy en mi casa me preocupo si tengo 10 o 3 cajas, y si tengo hoy muchas cajas, no importa, finalmente todas no lo vamos a asumir y voy a ser yo mismo en ese caso, ¿no? Entre otras cosas que son para la familia. Eh, pero cuando se trata de el sistema sanitario, ese stock, que no estamos hablando ni de leche, ni de aceite de oliva, ni de café, estamos hablando de medicamentos, dispositivos médicos que no son tuyos, son de una institución, son del ministerio, son de salud, son de la sanidad de la policía, y pertenecen para ese grupo para el cual está destinado, porque no se compraron con fondos de ninguno de ellos, sino con fondos públicos, o fondos del Seguro Social, o fondos de la sanidad. ¿De acuerdo? Entonces, esos inventarios tienen que controlarse porque son dinero que están ahí, en un momento dado, ahí, puestos. El valor del inventario, ¿no?, te dice exactamente cuánto dinero tienes ahí colocado en ese preciso momento. Porque como sabemos, los inventarios son dinámicos. Solo puede ser estático el momento que cierra la farmacia, si es que cierra. Una farmacia de emergencia nunca cierra. Entonces ahí nunca tendrías. El inventario dura minutos, si no son segundos, ¿no? Eh, pero si fuera una farmacia ambulatoria, por ejemplo, que cierra durante la noche, entonces tú puedes decir en un momento dado, el valor del inventario al cierre de este turno es este. ¿De acuerdo? Y eso también es importante desde el punto de vista financiero. Yo decía que cuando hablamos de stocks y de inventarios es casi lo mismo. Sí, casi lo mismo. Pero hay un poquito de diferencia cuando hablamos de los controles, digamos. Porque el control de stocks, digamos que en términos de la farmacia, nos referimos simplemente a la cantidad, ¿no? A la cantidad que necesitamos asegurar para que se dé el proceso normal de atención. ¿De acuerdo? Pero cuando hablamos de control de inventarios, la costumbre que usamos y de poder diferenciar, ¿no? Esto lo llevamos un poco más al terreno de los almacenes. O sea, mientras el primero podríamos hablar de la farmacia, el control de inventario lo llevamos al terreno de los almacenes, ¿no? Porque ahí, además de lo que hemos dicho, asegurar la cantidad necesaria para la atención, también necesitamos datos para que poder tomar unas decisiones, ¿no? Cuándo comprar, cuánto más voy a comprar, qué cosa vamos a almacenar, qué servicios están dando los proveedores, o sea, evaluar la calidad de servicio de los proveedores, etcétera, ¿no? Entonces hay un mayor manejo de información y sobre todo por medidas que vamos a tomar a continuación. Por eso que lo que menciono es que son términos que vamos a referirnos a los almacenes. La farmacia normalmente no es la que decide la siguiente compra, pero el almacén del hospital sí, ¿no? Esto aplica para cualquier tipo de almacén. Ahora bien, nosotros estamos constantemente registrando entradas y salidas, eso es parte del control. ¿Y cuál es la salida en nuestro caso? O sea, en el ámbito farmacéutico. Nosotros lo llamamos consumo, ¿no? Es un término, yo diría que casi universal en nuestro léxico cuando hablamos de gestión de inventarios o gestión de stocks, ¿no? Consumo. ¿A qué hace referencia? A la gestión de stock, en este caso de salida, ¿no? Cuando el producto sale de la farmacia. ¿Por qué podría salir el producto de la farmacia? La única forma que sale de la farmacia es porque ha habido un consumo, porque los medicamentos van a los pacientes. Podrían ir indirectamente a través, por ejemplo, de este, de la sala de operaciones. Si yo no le doy el medicamento al paciente directamente, no, claro, se lo va a hacer la enfermera, se lo va a hacer al médico, pero lo van a usar en ese paciente. Por tanto, es prácticamente lo mismo.
acuerdo? Es decir, no necesariamente le debes dar el medicamento en su mano, directamente a él, como puede ser en una farmacia ambulatoria. Se lo puede dar a través del otro profesional de la salud, pero va dirigido a él, va a usarse en él, ¿de acuerdo? Entonces, cada vez que nosotros dispensamos un medicamento en la farmacia, ¿no? La farmacia de un hospital, por ejemplo, ya sea, repito, directamente o indirectamente, va dirigido a un paciente. Igual aplica en una farmacia comunitaria, aunque esta sea privada, porque lo que se compra va destinado a un paciente también, ¿de acuerdo? Entonces, un consumo hace referencia en la gestión de stocks a un producto que sale del stock para ser consumida por un cliente o paciente, y así se registra de la farmacia. Hay un concepto que algunos autores lo han difundido como el GAS, que es la gestión activa de stocks. Gestión activa de stocks. Proceso dinámico que no se detiene en el tiempo, porque liga el factor oportunidad. Un bien no puede ser útil si no disponemos de él justo cuando lo necesitamos, ¿no es cierto? O sea, la utilidad de un producto es que cuando tú lo necesites lo tengas. Si no, ese factor oportunidad no existe. Y el otro es el factor cantidad. Cantidad suficiente para atender la demanda. Yo necesito para mi tratamiento 20 tabletas de, no sé, X medicamento que lo tomo mañana y noche, cada 12 horas por 10 días. Necesito 20 tabletas. Sí, pero solamente hay dos. O sea, para un día de tratamiento. Puede ser que lo tenga, hay oportunidad, pero no hay la cantidad suficiente. Por lo tanto, no se va a satisfacer la demanda. Entonces, la gestión activa de stocks busca tener oportunidad y cantidad necesaria para el momento que se requiera. Durante muchos años las farmacias se han limitado a reponer esto consumido, ¿no? En realidad, esto es una práctica que nosotros hacemos hasta hoy, ¿no? Por ejemplo, les cuento en el centro de salud renal donde yo trabajo, actualmente nosotros preparamos kits de dispositivos médicos para el proceso de diálisis, ¿no? Donde está el dializador, que es el elemento principal, entre otros tres o cuatro productos, dependiendo si el paciente tiene fístula o tiene un catéter venoso central colocado para el proceso de diálisis. Eh, y nosotros hemos decidido hacer un sistema de reposición. Es decir, le dejamos un stock de kits de los dos tipos a la enfermería y el médico cuando viene le hace su receta por un kit, pero la enfermera ya tomó el kit del stock. ¿Por qué? Porque lo tiene que preparar para la diálisis. No es que el paciente viene, recién hace la receta y recién se pide, imagínense cuánto tiempo se perdería. Nosotros, como ya tenemos todo organizado, tenemos turnos, tenemos horarios, entonces de frente el paciente ya viene a su diálisis, porque todo el material ya se está preparando para eso. Y prácticamente la receta significa un tema de reposición, porque como ya sabemos qué tipo de filtro usa cada paciente, no es que varíe, ¿no? Es el mismo cada vez que se dializa. Y todos los productos que lleva, entonces no necesitamos, hay una posibilidad de previsión. Pero claro, también puede ser que el paciente no venga, ¿no? O se retrase y cambie de turno o algo por el estilo. Eso también puede pasar, pero digamos que es lo mínimo. Entonces, el tema de reposición un aspecto importante que se mantiene. Eh, Aunque se diga aquí que cuando se limita la reposición del stock, se enriquece o se empobrece, dependiendo si qué tan importante es el nivel el factor de oportunidad en este proceso, ¿no? Enriquece o empobrece la calidad alimentaria, porque se van sumando nuevas familias, nuevos medicamentos y también se tiene que asumir la pérdida del stock cuando hay vencimientos, ¿no? La gestión activa de stocks es un conjunto de técnicas de gestión cuyo objetivo básico es responder a tres preguntas fundamentales. Uno, ¿cada cuánto tiempo es necesario determinar el nivel de inventario? O sea, cada vez, cada cuánto tiempo tengo que contar mi inventario. Eso es así de claro. Si yo tendría que responder en el ámbito asistencial de un hospital, todos los días, ¿no? El conteo alimentario se hace todos los días.
¿Cuándo debe, cosa que no pasa en una farmacia privada, cuándo debe ser lanzada una orden de pedido? O sea, ¿cuándo tengo que ya pedir? Cuando me queda cuánto, qué cantidad, cuál es el punto. Se llama punto de reposición, lo vamos a ver ahora. ¿Y de qué tamaño debe ser dicha orden de pedido? Es decir, ¿cuánto voy a pedir? ¿No? Es que esto, repito, tiene que ser basado, esta decisión, en datos numéricos, ¿no? Por otro lado, las existencias, los inventarios, que son sinónimos, eh, tienen que registrarse, ¿no? Esto es básico en cualquier sistema de gestión de inventarios. Representan la fuente primaria de la información. ¿Cuánto hay en el almacén? Es clave, ¿no? Pueden ser manuales informatizados. Hoy día realmente yo ya no conozco a alguien que lleve sistemas manuales. La mayoría usa sistemas informatizados, ¿no? En realidad, la computadora hoy día ya es muy accesible a todas las realidades, ¿no? Antes podía ser un poco lejana, un poco costosa, hoy ya no es así. Y también, en mi época, por ejemplo, bueno, ahora creo que vamos a ver si los sistemas de gestión de información, el famoso LOLFAR, ¿no? Ese es de mi época. En esa época solamente había ese sistema para las farmacias privadas. Y era un sistema muy simple, pero cada vez iba mejorando, lo iba mejorando, lo iba mejorando. Eh, Hoy día ya, después de 30 años, ya todo se informatizado. Hasta la farmacia o botica más pequeña tiene una computadora y lleva su control informatizado. ¿Cuáles son los registros más comunes y más antiguos también? Por ejemplo, las tarjetas de fichero vertical, ¿no? Que es un poco como las que tenemos en pantalla, se ordenan verticalmente por orden alfabético, numérico, un fichero, una gaveta, ¿no? Y luego esto evolucionó al sistema Cardex, que se guardaba en una bandeja, registro, que dejaba visibles los bordes, ¿no? Porque en el borde estaba el nombre del producto, pues era más fácil de buscar. Y esos nombres y números se anotaban en el borde inferior y las tarjetas se solapan parcialmente para presentar un índice, ¿no? Podíamos ver todos los nombres como en una escalerita. Eso es lo que era el Cardex. Y después vinieron las tarjetas de control visible. Por ejemplo, la Cardex tenías que sentarte y ver tu Cardex ahí, pero, y luego contar, ¿no? Y hacer mucho movimiento. Las tarjetas de control visible o fichas tienen la ventaja de que están en el lugar junto al producto, ¿no? En el anaquel. Entonces, tú podías ver los descargos, ver los movimientos, contarlo ahí mismo y verificar su stop, si coincide. Porque la idea es que debería siempre coincidir, ¿no? Que esto a veces no pasa. Ahora veamos algunos conceptos teórico-prácticos y haremos unos ejercicios también. Ron Box dice que stock es el conjunto de artículos acumulados en espera de su utilización posterior, más o menos próxima, y que permite alimentar a los usuarios a la medida de sus necesidades, sin imponerles los retrasos de la fabricación o de la entrega por los proveedores, ¿no? Un poquito más completa de lo que vimos al inicio, ¿no? Entonces, conjunto de artículos acumulados en espera. Ahí Alma te dice que lo tienes que tener físicamente. Están esperando que se utilice, ¿no? Espera más o menos próxima. ¿Eso qué quiere decir? Es importante eso, que no es para dentro de 3, 4 o 5 meses, ¿no? Eso no es el stock. Es más o menos próxima, que si un tiempo razonable se va a usar. Tercero dice, que permite alimentar a los usuarios a medida de sus necesidades sin imponerle, o sea, permite dar lo que necesitan, sin imponer los trazos de la fabricación o de la entrega de los proveedores, ¿no? O sea, del fabricante o del distribuidor, que tienen sus propios tiempos, ¿no? Sus propios movimientos. Entonces, eh, ahí tienen un concepto bastante claro y definido de esto.
El vocablo inglés stock también equivale en el castellano a existencias, ¿no? Como hemos dicho. Y se podría definir como una provisión de productos para satisfacer la demanda. ¿Cuáles son los objetivos de la gestión de stocks, pero en el ámbito hospitalario? Vamos a poner esto como ejemplo. En primer lugar, conseguir que la institución utilice los productos del petitorio, ¿no? Yo voy a gestionar los productos del petitorio, que están en el listado. Yo no voy a gestionar cualquier producto. Entonces, todos los productos del petitorio yo debo tenerlos en stock. Entonces, de alguna forma, una correcta gestión de stocks hace que los productos que están en el petitorio sean los que se tengan que utilizar y no otros, ¿no? Una dispensación adecuada de medicamentos. Si yo tengo eh, una correcta prescripción de medicamentos, es de esperarse que también hay una correcta dispensación de medicamentos. Igual con el almacenamiento, igual con el control del inventario y finalmente para la protocolización del tratamiento farmacológico. Si yo establezco que mi protocolo dice que voy a manejarlo de esta manera y ese protocolo incluye, por ejemplo, un medicamento que vamos a usarlo en una dosis alta, qué sé yo, ¿no? Y es reproducible, entonces la puedo poner ahí y usarlo también para, eh, digamos, movernos internamente con el medicamento. Um, es el momento de comentarles una importante regla, diría una regla de oro que manejamos nosotros en el momento de hablar de stocks. Siempre terminamos de alguna forma citando a Pareto. La ley de Pareto en realidad se usa para muchas cosas, ¿no? El principista usa para muchas cosas. Y por ejemplo me dice, es una ley que habla de lo poquito y lo mucho que representa. Esa paradoja de el 20% de tus esfuerzos generan el 80% de resultados. El 20% de tus clientes generan el 80% de tus ingresos. O sea, el poquito que me representa mucho, ¿no? Esta es la ley del 80-20. Prácticamente es eso. 20% de tu trabajo genera el 80% de tu productividad. Es decir, nunca es el total. Y esto sirve para ponerle el foco a algo. ¿Ya? Para esto sirve para ponerle el foco a algo. Ponle el foco, ponle atención a donde más estás gastando, a donde más estás perdiendo, a donde menos control haya, qué sé yo, ¿no? O sea, Pareto te dice dónde ponerle el foco a tu acción. Esta tablita, por ejemplo, es una aplicación de esta ley de Pareto para el gasto de farmacia. Entonces, por ejemplo, yo he determinado que en la farmacia de citotóxicos, ¿no? Un año X, no importa, los medicamentos de mayor incidencia eran los que están ahí. Hay 2, 4, 6, 8 medicamentos, de más o menos unos 200 a 300 medicamentos. Y esos 8 en gasto anual representaba una incidencia económica de 8.685.000. ¿Ya? Eso representa en dinero, pero solamente 8 productos. Solamente esos 8 son el 3% del total. Y el 54% del gasto. Entonces, ¿qué quiere decir? Pareto dice, un poquito, esto no es ni el 20-80, ¿no? Podría calzar. Acá estamos hablando del 3% y ya es más de la mitad. Es más pequeño todavía. ¿De acuerdo? Es una forma de aplicar
la ley de Pareto. De esta deriva otra clasificación para medicamentos, exclusivamente, ¿no? Si bien Pareto puedes aplicarla para muchas cosas, incluso para tu vida, la clasificación ABC está más pensada en tema de medicamentos. Entonces se resaltan los artículos importantes o costosos del inventario. Y esto pueden ser los productos A. Productos A tienen una importancia determinada. Estamos hablando y por su valor económico, porque el 10 al 15% nomás representan los productos de la categoría A, pero en valor valen del 70 al 80%. En cambio, lo de la categoría B, tenemos del 20 al 40% de artículos y me representan del 10 al 30%. Pero fíjese que la gran mayoría, es decir, el 50, más de la mitad, el 70% de los artículos, puede simplemente valer del 3 al 10%. ¿No? Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué conclusión sacarían ustedes? A ver, ¿qué conclusión sacarían ustedes de lo que acabo de decir y lo que están viendo aquí de la clasificación ABC? A ver, les escucho. Ahí nomás, no voy a salir de la pantalla. Simplemente quien quiera participar, abra su micro, porque no puedo ver la manito. Abra su micro y participe, por favor. A ver, espero. Voy a repetir la pregunta. ¿Qué acción concreta tomarían ustedes del cuadro que están viendo? Donde las tres categorías de medicamentos, vamos a poner que son medicamentos, ¿no? Categoría A, categoría B y categoría C. Y esas categorías solamente están dadas por su consumo, cuánto se mueven, ¿no? Ahí está, los valores que dice ahí. Y quiere pongan el valor medio. Entre 10 y 15, 12.5 ya está. Entre 20 y 40, 30. Y entre 50 y 70, 60, por decir algo, ¿no? ¿Qué interpretación le daría? A ver. ¿Alguno? Voy a simplificar la pregunta, será más sencilla. ¿A qué categoría le darían mayor relevancia desde el punto de vista del control? La categoría no A, profesor. ¿A la A? ¿No es cierto? Y además, ¿puedo controlarlos mejor o no? Que la B o la C. ¿Por qué las podría controlar mejor que la B y la C? La A. Porque hay menos artículos, profesor, o el porcentaje Exactamente. es menos. Correcto. Como hay menos artículos, me permite controlar mejor. Y además valen muchísimo. Esto, estimados alumnos, es una ley para nosotros. ¿Ya? Y lo tiene que ser a partir de ahora para ustedes. Pareto, pero Pareto es de 2 nomás, ¿no? Es el 20-80. En cambio, ABC es de 3. Y suele ser más común ABC para productos farmacéuticos. O sea, siempre solemos tener más bien tres niveles. Porque además solemos tener buena cantidad de productos, ¿no? Si yo hablo de una droguería, a lo mejor no tengo más de 20 o 30 productos, pero si yo hablo de un hospital, puedo tener 500. Entonces, en ese caso, a mí me convendría en el hospital usar ABC, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ponerle el foco, ponerle atención, significa también cuidar los recursos, ¿no? Porque si yo no tengo capacidad suficiente, vamos a suponer, no tengo un buen sistema automatizado, no tengo suficientes farmacéuticos, ¿no? Entonces tengo que controlar, no puedo controlar todo, pues tengo que ser realistas, pero si me dedico a controlar lo de la categoría A,
ya estoy controlando mi 70-80% de todo mi presupuesto y eso ya es valioso. Si puedo hacer un esfuerzo a controlar los B, excelente, porque ya estaría bordeando el 90% o más del 90%. Y dejo el C. O sea, entre el 3 y 10% no lo controlo, no me interesa, no vale nada. Estamos hablando en frío. En realidad, el tema de medicamentos no es tan frío como suena, pero es para poder entender en qué consiste la clasificación. Entonces, aquí gráficamente podemos tener una representación de una categoría A, que son 20% de los productos, pero que valen 80%. Los de la categoría B, que son otro tanto, pero que valen hasta el 95%. Y finalmente la categoría C, que son otro tanto, pero que ya estamos hablando de la cantidad más pequeña. Bueno, cantidad mayor de productos, pero una diferencia con el valor de inventario menor. Entonces podemos decir que los productos ABC, ¿no? En grupo A, si vamos a tener productos de alto valor, gran venta, requieren mayor atención y cuidado a través de un buen análisis de mercado, registro y control de inventarios, determinación precisa de las exigencias, aplicación preferencial de análisis de valores. O sea, todo lo que podamos aplicarle se lo vamos a aplicar, ¿no? A los de A. ¿Qué? Porque son los que más me cuestan. A los de B, son productos de alto valor, con ventas moderadas y se requieren un tratamiento normal, es decir, una atención ajustada a los requerimientos del negocio. Digamos que el punto medio. Pero los productos de bajo valor, tipo C, poca venta, ¿no? Deben tratarse como principio de la simplificación productiva y administrativa. Requisitos simplificados de inventario, trámites simplificados, todo lo más simple, ¿sí? Porque no representan mayor problema. Un tercer concepto es el de aprovisionamiento de stocks. Según Paul Gross, dice que este aprovisionamiento es el conjunto de organizaciones que permiten poner a disposición del hospital en tiempo oportuno todos los materiales y productos necesarios para su funcionamiento y atención a los pacientes al mejor costo posible. Aprovisionar entonces es que yo cuente con un stock en la farmacia, en el almacén, que yo cuente con un stock. En el momento oportuno, por supuesto. Todo lo que se necesita para que funcione. Todas las necesidades de los pacientes. Eso es aprovisionarse. Y para eso nosotros tenemos un concepto importante en la media sanitaria, que es el concepto de existencias o, más conocido, stock de seguridad. Existencias de seguridad o stock de seguridad. Este último es el término más famoso, ¿no? Y tenemos una formulita para calcularlo. El stock de seguridad se calcula de la siguiente manera. El PML, que es el plazo de entrega más largo, menos el plazo de entrega normal, por el consumo promedio actual, ¿no? En el periodo del que estemos hablando. El periodo puede ser semanal, mensual, anual. Obviamente vamos a coger el más conveniente. Entonces, si se fijan, periodo de entrega más largo, el periodo, es lo que estamos jugando. ¿Por qué el periodo de entrega más largo? Porque el mayor retraso que se haya dado en la historia de tu almacén, ¿no? Es lo que vas a registrar ahí. ¿Para qué? Para prever que ese periodo de entrega más largo, o sea, ese retraso del distribuidor, no te afecte. Precisamente el stock de seguridad es para cubrir eso.
Vamos a suponer que yo normalmente me atienden el pedido en 5 días, ¿no? Emito la orden, una farmacia pequeña, no estamos hablando de un hospital grande. Emito la orden, en 5 días me atienden, ya está. Pero una vez, la peor vez, me atendieron en 10 días. Entonces, la fórmula sería 10 menos 5 por el consumo promedio ajustado. Vamos a suponer que, y vamos a usar eso en el ámbito hospitalario, los pedidos son todos mensuales. Todos son mensuales, ¿no? Los consumos son mensuales y la reposición también es mensual. Entonces vamos a suponer que mensualmente de ese producto, ¿no? Yo consumo al mes, números enteros, 1000 unidades. ¿No? 1000 unidades mensuales consumo yo. ¿De acuerdo? Pero aquí este periodo está dado en qué? En días. Dijimos que el periodo no es 5 meses, si este es mensual, ¿no? Estos son días. Y estos son unidades por mes. ¿No? ¿Qué tendríamos que hacer? Convertirlo también a días, ¿no? Entonces, esto por un mes tiene, ¿cuántos días? 30 días. Aquí a veces hay que usar, dependiendo cuando hagamos consumos, no se usan los 30, porque la farmacia, dependiendo qué tipo de farmacia sea, no necesariamente atiende los 30 días, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si 1000 se consume en un mes, a mí me interesa cuando se consume en un día, ¿no? Entonces, para eso, tendré que dividirlo entre 30. Un mes, 30 días. Y entonces así ya tengo, lo voy a tener en unidades día. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir con el ejemplo. 1000 entre 30, pagar 33. Vamos a ponernos 3000, ¿qué les parece? Vamos a poner que el consumo promedio mensual era 3000, para que quede bonito, pues. 3000 entre 30, entonces ya no. ¿Cuánto da? 100. 100 unidades por día gasto yo. ¿Cierto? 100 unidades por día. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí está claro? Entonces, 10 menos 5, 5 por 100 unidades día. Total, yo tengo 500 unidades. ¿Cómo interpreto eso? No tengo. ¿Cómo interpreto eso? Es la cantidad del producto X del que estemos hablando, la cantidad del producto X, que yo debo tener por situación de emergencia, como contingencia, para evitar que yo me quede sin producto. Porque en el peor de los casos puede haber una demora y una demora máxima en el periodo establecido. Ahí siempre va el máximo. Y esa cantidad la tengo adicionalmente a lo que debo tener para mi abastecimiento normal. En otras palabras, si yo consumo 3000 al mes, ¿qué quiere decir eso? Que yo debo tener 3500 al mes, realmente, ¿no? De los cuales 3000 me lo voy a consumir y 500 va a ser mi stock de seguridad.
¿Está claro? ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Si está claro, entonces seguimos. Y el otro concepto es el concepto de reposición de stock. Se define como el punto en el cual, ¿no?, para un correcto y eficaz control de las existencias, es el punto en el cual con exactitud se identifica el momento en el que debe iniciarse un nuevo proceso de adquisición. Esto, ojo, y lo voy a poner entre comillas, ¿no? Porque esto en realidad es, como su nombre lo dice, reposición. Porque la adquisición en nuestro país, por ejemplo, está ligada necesariamente en el ámbito público a la ley de contrataciones del Estado. Entonces, normalmente pues, tú no compras de un día para otro. En la parte privada sí, tú puedes hacer un pedido y mañana te llega. En la parte pública no es así. Y mañana te llega ya el pedido y lo pagas, lo compras. En la parte pública no, hay que seguir una serie de procedimientos administrativos que la ley obliga. Por lo tanto, no es tan fácil. Entonces, esos tiempos no están en el concepto teórico, porque estos son conceptos universales. Por lo tanto, nosotros tenemos que llevarlo un poquito a la reposición, o sea, el momento que tengo que hacer el pedido. ¿Ya? ¿Y cómo se obtiene ese punto? ¿No? Consumo medio, que es el consumo por medio ajustado. Acá lo habíamos mencionado, ¿no? Consumo promedio actual. Pero con nosotros hoy día, ese consumo promedio actual lo hemos llevado a un paso más adelante. Y debido a que nosotros tenemos varias circunstancias más legales, sobre todo en las instituciones grandes como la nuestra, pero también aplica el MINSA, ¿no? Esto obviamente en temas de ámbito privado no necesariamente, basta con consumo promedio actual, pero nosotros es un consumo promedio actual ajustado, ¿no?, por otras variables que a veces interfieren en estos datos, que son, digamos, pertenecientes al sector público, ¿ya? Pero vayamos nuevamente al concepto. El concepto dice, ese consumo promedio en el periodo, vamos a suponer que seguimos hablando del mes, ¿ya?, por el plazo medio de entrega. Ese promedio me lo entregan 5 días. Todo esto más el stock de seguridad. Entonces, para el mismo producto que hemos visto acá, mismo producto, ¿ya?, el consumo promedio de ese producto son 3.000. 1.000 por... pero este es mensual, ojo. 1.000 unidades mes, ¿no?, por el plazo de media entrega está en días, ¿no?, por 5 días. Todo esto más el stock de seguridad. Y el stock de seguridad lo hemos calculado en 500, ¿cierto? Entonces, 500. Obviamente, para aplicar la fórmula tengo que tener las mismas unidades, ¿cierto? Entonces tenemos que nuevamente aplicar a la cantidad por días. Para eso tenemos que decir por un mes tiene 30 días. Y ahí ya estamos hablando en unidades. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me va a quedar? 100 por 5, 500. 500 más 500, 1.000. Ya.
Esa es 1000, ¿qué? 1000 unidades. Ojo, el concepto de reposición de stock, hemos hablado del momento, el momento preciso en que tienes que hacer tu pedido. En otras palabras, cuando tu stock esté en 1000, haz tu pedido de reposición. Es el momento de hacer el pedido de reposición. ¿Está claro? Concepto de reposición de stock es un punto. Es un stock, sí, pero la cantidad solamente te dice momento. Cuando llegues a ese momento, haz tu pedido. Llegó el momento de pedir. ¿De acuerdo? Todo esto, entonces, se pone en fórmulas en la computadora y el sistema te avisa exactamente cuándo tienes que pedir, ¿no? Entonces, eso te dice el punto. Ahora, ¿cuánto vas a pedir? La cantidad que vas a pedir. Eso tiene que ver con tus consumos. Y ahí hay varios otros conceptos, en los cuales no vamos a entrar por ahora. Por ejemplo, uno de los más comunes es el stock máximos y stock mínimos, ¿no? Que juegan con rangos de productos. ¿Cuál es el mínimo que debe tener la farmacia? ¿Cuál es el máximo que debe tener la farmacia? Pero, y finalmente promedios. Nosotros en salud trabajamos con, entonces aquí podemos tener cuánto mínimo versus máximo. Nosotros creamos el que se llama stock óptimo. ¿Cuál es el valor, o sea, la cantidad que yo debo tener vamos a poner si esto que hemos calculado, mi sistema de reposición son todos los lunes, por decir, ¿ya? Una vez por semana. Yo ya he calculado mi stock de seguridad, he calculado mi punto de reposición, y ahora tengo que calcular cuánto voy a pedir ese día que tengo que hacer reposición. Y decía que nosotros usamos el stock óptimo. Entonces, el stock óptimo, si hago una reposición semanal, es la cantidad que necesito para abastecer normalmente a mis pacientes durante una semana, considerando mi stock de seguridad, por supuesto. ¿Está bien? Entonces, eso se llama stock óptimo. Si uso el stock mínimo y stock máximo, uso promedios entre ellos en rangos, ¿no? También eso es más antiguo, es un sistema antiguo de trabajo, pero quizá menos preciso. Entonces, llevando la gráfica, llevando estos conceptos a graficarlos, ¿no? Tendríamos algo como lo que vemos aquí en imagen, donde el punto más bajo, ¿no? Es 0. Stock 0. El siguiente punto, de aquí, no, es el stock de seguridad. O sea, el último bastión. El que debo tener siempre. El stock de seguridad siempre está ahí. No es que te lo consumes por... No, siempre está ahí. Precisamente te debe salvar cuando se den esas circunstancias donde los plazos de entrega salen de la normalidad. Por cualquier motivo, ¿eh? Luego viene el nivel de reorden, que es el punto de reposición, lo que hemos hablado hace un momento. Stock de reposición y punto de reposición. A veces cuando dice stock de reposición, uno piensa que es una cantidad de medicamentos. Y no, es la cantidad de medicamentos, pero que me diga, simplemente me dice cuándo tengo que pedir. ¿De acuerdo? Entonces, si me dice que yo cuando estoy acá ya tengo que pedir, quiere decir que mientras el proveedor me atienda, voy a ir consumiendo todo esto. Hasta acá, se supone. No debería yo entrar a mi stock de seguridad. Entonces, en condiciones normales, yo tengo un stock, ¿no? Voy consumiendo, va bajando todo lo que debo. Aquí pido, ya hice el pedido, ya va a llegar, ya va a llegar. Y cuando llegue a este punto, ya llegó. Si yo he trabajado bien, este es el punto en que llega. Y otra vez mi stock ya está, sube, ¿no es cierto? Y así debería ser, bajo esta gráfica, cíclicamente, ¿no? En algún momento dado, por ejemplo, el consumo puede disminuir, ¿no? Yo acá pido, ahí ya pido, pero llegó un poquito antes el pedido. Entonces, mi stock aumentó mucho más, ¿no?
Vamos a suponer que, como lo que pasa ahora, ¿no? Ahora hemos tenido tantos cambios, por esto de la política, tantos cambios, que alguien, por ejemplo, acá se olvidó de pedir. Y el consumo, y sigue el consumo, y hizo tarde ese pedido de reposición. Tanto así que voy consumiéndome mis stocks de seguridad hasta que ingresó. Y ya tengo stock en el, ¿no? Pero he bajado tanto que esa reposición ya no. Fíjate que este periodo es más largo que este de acá. Podría ser el normal. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, todos estos conceptos pueden ser graficados y podemos verlos, apreciarlos de una mejor manera para poder entenderlos, ¿no? Entonces, hay conceptos que deben conocer como stock de seguridad, ya saben lo que es, stock punto de reposición, ya saben lo que es, y finalmente el stock promedio es lo que debo tener, que también le podemos llamar, como nos llamamos nosotros, stock óptimo, es para cubrir mi consumo habitual. En realidad es un consumo promedio actual, ajustado, ¿no? Ajustado a la realidad. Cada uno lo tiene que ajustar a su realidad, ¿de acuerdo? Porque las realidades no son las mismas. Entonces, cuando las existencias lleguen al punto de reposición, es el momento de hacer un nuevo pedido. ¿Está claro eso? Algunos sistemas de gestión de almacenes trabajan con stock mínimos y máximos para realizar los pedidos de reposición. Ya se los comenté. Ellos orientan sobre los ajustes que hay que hacer a los pedidos, ¿no? Ya lo mencioné. Vamos a hacer un ejercicio, pero vamos a hacer un taller. Que lo tienen ustedes disponible, ¿cierto? ¿Pueden abrirlo, por favor? ¿Lo abrieron? Vamos a abrirlo. Sí, profesor. A ver, para proyectarlo. ¿Me puedes subir la semana 15? ¿Perdón? Sí se puede. Ay, me ha quedado un ratito que no lo encuentro. Chicos, ¿prepararon su proyecto de gestión? Sí, profesor. Perfecto. No encuentro. Ya, se está viendo el taller en pantalla, ¿no? Dice, en la farmacia de vuestro centro asistencial continuamente se registra desabastecimiento de medicamentos. Solo el 30% Profesor. interesa. ¿Sí?
Solo se ve su carpeta que dice taller casi. No se ve el documento. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Entonces decía, en la farmacia o vuestro centro asistencial continuamente se solicita desabastecimiento de medicamentos. Solo el 30% ingresa por licitación central. Se compra en el momento que se acaba cada producto por procesos directos de menor cuantía para menguar la situación. Enumere la secuencia lógica de acciones que tomaría para corregir la situación. Esto en base ya al conocimiento que ya tienen, porque hemos visto ya cadena de suministro y hemos visto temas como este. Simplemente, en resumen, porque esto ya estamos hablando de la farmacia, ¿no? De un hospital. 2, ¿cuál sería su propuesta de fórmula para calcular el tiempo de entrega? O sea, de las fórmulas que hemos hablado, ¿cuál escogerían, no? ¿Qué utilizarían? Y 3, dice, con esta fórmula, ¿cuál sería el stock de reposición para el ácido budina que se adquirirá bajo proceso trimestral, ojo, de menor cuantía, plazo máximo de entrega 5 días, consumo diario promedio de 324 tabletas? La farmacia que dispensa este producto no atiende domingos. El plazo máximo de entrega en procesos de menor cuantía es de 9 días. Tienen todos los datos para hacer su cálculo. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Pregunta? Muy bien, entonces van a tener exactamente 15 minutos con una yapa si veo que... Bueno, de una vez le doy 20 minutos para que terminen las 3 preguntas. No son complicadas, son sencillas, ya ustedes manejan algunos conceptos que hemos estado viendo. Pero por favor, 20 minutos con reloj. Acuérdense que todavía tenemos que hacer una clase más y tenemos que hacer la exposición de proyectos. Entonces, abro las salas, 20 minutos con reloj, le voy a poner el timer ahí. Listo, pueden comenzar. Profesor, disculpe, ¿puede subir el PPT de la semana 15? No salen los diapositivas. Ya. Ahorita concéntrese en el taller. Ahora lo subo. Vamos a ponerle 18 minutos para que nos avise. Ok, corre tiempo. Mira con mi grupo. Pago por la atención. Que tienen que ser de datos abiertos. Bueno, ahora vamos a hablar del sistema de información en la gestión farmacéutica, que es la parte 1. Y para eso tenemos que referirnos a qué son sistemas de información para la salud. Según la OPS, un mecanismo de gestión de sistemas interoperables con datos abiertos que proviene de diferentes fuentes y que se utilizan éticamente a través de herramientas TIC. ¿Qué es TIC? ¿Alguien sabe? Tecnologías de la información y comunicación para generar información estratégica en beneficio de la salud pública, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, un único sistema de gestión de sistemas interoperable, porque claro, yo no puedo tener un único sistema en el país, por ejemplo, en el Perú, que aplique para el MINSA, para el salud, para cada una de las sanidades, porque cada uno es un sistema independiente y tiene su propio sistema. Pero la cosa es que conversen, ¿no? Interoperable quiere decir que de alguna manera conversen y puedan obtenerse de manera sistemática información de nivel nacional. Además, en la práctica,
muchos sistemas los hacemos interoperables a través de interfaces. Nosotros, por ejemplo, en salud tenemos un sistema que maneja el almacén, que es el SAP, y hemos creado uno para la parte hospitalaria, que es el ESI. Dice, pero este es un sistema y este es otro. Sí, pero ¿conversan? Sí, a través de una interfaz. Pero acá, en un sistema de información para la salud, estamos hablando de sistemas, digamos, que pueden ser nacionales, ¿no? Un sistema de un país. Entonces, este mecanismo de gestión de sistemas tiene que conversar. Yo le estoy diciendo que sean interoperables, que sí que se puedan relacionar entre ellos. Por eso que tienen que ser de datos abiertos, ¿no? Son fuentes distintas, pero que se utilizan éticamente, es muy importante, porque es información sensible. Cuando hablamos de salud, información sensible que tiene que manejarse éticamente a través de este tipo de tecnologías, ¿no? Para que finalmente se sirvan de fuente para decisiones estratégicas. Entonces, estos sistemas de información pueden ser transaccionales, pueden ser de control de proceso y pueden ser de soporte para la toma de decisiones. Son 3 tipos de sistemas de información, ¿no? Lo cierto es que en todo sistema de información siempre hay datos de entrada y datos de salida, ¿no? Y así como el proceso que hemos aplicado, ¿no? Para los diferentes, digamos, temas centrales de la farmacia, ¿no? Por ejemplo, la dispensación es un proceso clave, estratégico, no es estratégico, es misional, ¿no? Teníamos la misma lógica, producto de entrada, producto de salida, ¿se acuerdan? ¿No? Eso ya lo hemos visto en clase. Entonces, esto es igual, pero acá hay data, hay información que se procesa, ¿no? Igualmente hay los mismos actores, ¿no? Hay proveedores, hay clientes, que son nuestros pacientes, hay accionistas, que son los dueños, en el caso del privado, si no, es el Estado, por ejemplo. Hay normas que regulan, etc. Vamos a ver. Pero para este video tenemos que ponerle audio. Un momento. ¿Me confirman si se escucha y se ve? Mi nombre es Andrés y hoy vamos a hablar de los sistemas de Y se información en escucha y salud. se ve. ¿Sí? ¿Se escucha y se ve? Sí, profesor. Ok. Presten atención. Vamos a empezar viendo un ejemplo. Él es Roberto y el día de hoy tiene una cita médica en el hospital. Al ingresar al hospital, se anuncia en la recepción, en donde confirman que tiene una cita agendada y le cobran un copago por la atención. Mientras tanto, en el consultorio, el médico ve en el sistema que Roberto ya se encuentra en la sala de espera y aprovecha para revisar sus antecedentes y atenciones pasadas. Cuando es la hora de la cita, lo hace seguir al consultorio, en donde lo interroga, examina y registra todos los datos nuevos en la historia clínica. Luego de la consulta, el médico direcciona a Roberto a diferentes áreas para que solicite una cita de control en 3 meses, se realice unos exámenes en el laboratorio, reclame algunos medicamentos en la farmacia y por último llene una encuesta de satisfacción referente al servicio del hospital. En este ejemplo vimos el proceso de atención en salud de nuestro amigo Roberto. Me gustaría que pensaras un momento. ¿Cuántos datos crees que se generaron durante todo el proceso? Ten en cuenta que estamos incluyendo admisiones, registro, facturación, historia clínica, agendamiento, laboratorio, farmacia, indicadores y muchos otros que pueden no ser tan evidentes. Estos datos bien podrían llenar una carpeta o 2, en el caso en que lo realizaran en medios físicos. Pero si tenemos en cuenta que así como Roberto, cientos de pacientes consultan al día y estos datos se acumulan por muchos días, esta información puede crecer rápidamente y pronto volverse inmanejable si no tenemos sistemas de gestión. En este punto es cuando entran en acción los sistemas de información en salud. Pero primero definamos qué es un sistema. Según la Real Academia de la Lengua, un sistema se define como el conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. Es decir, ese conjunto de cosas que interactúan con un fin común.
Cuando esos elementos que se encuentran interactuando están enfocados al procesamiento de la información generada en el proceso de atención en salud, el sistema se convierte en un sistema de información en salud. Estos tienen 4 funciones principales: tratamiento, difusión, recopilación y almacenamiento de la información. Cuando este proceso ocurre en un entorno en el que se utiliza hardware, software, redes de telecomunicaciones y sistemas de administración de bases de datos, se conoce como un sistema de información hospitalario, los cuales en su diseño pretenden mejorar la calidad del cuidado de la salud y facilitar el manejo de la información médica y administrativa de un hospital. Como veíamos en el ejemplo de Roberto, administrando usuarios, personal, citas, registros, historia clínica e interconectando distintas áreas del hospital, entre otros. Como puedes haber intuido hasta ahora, son muchos los componentes de los sistemas de salud. Dentro de los principales encontramos un componente financiador, un componente asegurador y un proveedor de servicios. Estos tienen la característica, dependiendo del modelo de salud en el que se desarrollen, de ser público, privados o una mezcla de ambos. Podemos resumir los tipos de sistemas de información en algunas categorías grandes, como operacionales o estratégicos, en los que principalmente se clasifica y organiza la información. Clínicos, en los que se gestiona la información del paciente. Registro electrónico, que brinda interoperabilidad para los sistemas de información en salud. Administrativos, asociado a tareas de gestión particulares. Financieros, los cuales fueron unos de los primeros en aparecer, y de soporte a la toma de decisiones, por medio de información relevante y entendible. Quiero recalcar que estas no son categorías aisladas, son interdependientes y constantemente interactúan entre sí. Como podemos ver, los sistemas de información buscan por lo general automatizar procesos operacionales, brindan información relevante para la toma de decisiones y generan ventaja competitiva. Veamos unos ejemplos prácticos. Micromedex es una de las bases de datos de referencia más grandes de información sobre medicamentos. Facilita la toma de decisiones basada en evidencia para la selección de medicamentos, manejo de enfermedades y toxicología, abordando dosificación e interacciones. Watson, de IBM, por medio de la inteligencia artificial, permite realizar las búsquedas en lenguaje natural, mejorando los tiempos y procesos de búsqueda. También aporta información adicional que considera relevante para la toma de decisiones terapéuticas. En el Hospital Pediátrico de la Universidad de Virginia utilizan monitoreo remoto por medio de un iPad y una aplicación especialmente diseñada para que los padres de los bebés que requieren monitoreo más no hospitalización puedan llevarlos a casa y con un par de instrumentos adicionales registren los signos vitales y datos específicos de cada paciente para que su médico pueda monitorizarlos y vigilar su evolución. HL7 es una organización sin fines de lucro que desarrolla estándares relacionados con el intercambio, integración y recuperación de información de salud electrónica, que respalda la práctica, gestión, prestación y evaluación de servicios de salud. Dentro de los beneficios de los sistemas de información en salud, podemos encontrar el análisis de datos que permite la recopilación, almacenamiento y análisis de los datos para gestionar la salud, mejorar la atención y reducir costos. Cuidados colaborativos, que permite utilizar registros médicos comunes entre instituciones. Control de costos, ya que al utilizar redes de información se vuelven más eficientes. Gestión de salud de la población, identificando tendencias y utilizando Big Data de manera inversa para diagnóstico individual. Son muchas las ventajas de un sistema de información en salud, y dependiendo del área o modelo de atención, claramente se verá beneficiado de unas u otras. Hasta aquí este video, gracias por acompañarme y espero que lo hayas disfrutado. Entonces, vieron que yo creo que vamos a poner nos vamos a seguir con la diapositiva. Vamos a poner, hay unas siglas, ¿no? Bueno, él mencionó CIS, pero vamos a poner lo que nosotros vamos, que es el HIS. ¿Qué es el HIS? El Hospital Information System.
Un sistema de información hospitalario. Lo que yo inicialmente estaba hablando de un sistema interoperable, por ejemplo, de información de medicamentos o de consumo de medicamentos o de prescripciones médicas a nivel de un país, por ejemplo, ¿no? Es un sistema de información a nivel nacional. Pero dentro de un hospital, ¿no? Como el ejemplo que acabamos de ver, el paciente que va a su cita médica, como el paciente que luego va a sus análisis de laboratorio, como el paciente que luego va a la farmacia a recoger su receta. Son diversos procesos, distintos procesos que se dan dentro de un mismo centro, dentro de un mismo hospital, y que necesita también data interoperable. Antes yo le dije, ¿no? Como nosotros trabajamos en el manejo logístico con el SAP, pero dentro del hospital, en salud, dejamos un sistema que se llama ES. Y nosotros estamos incorporando toda esa información, como si fuera un GIS, realmente en el ES, de varios procesos, laboratorio, rayos X, historia clínica, prescripción electrónica, todo aquí, ¿no? Pero seguramente habrán cosas que se queden en el tapete que todavía falta, no es un sistema terminado, ¿no? ¿Qué sistemas tenemos, digamos, disponibles? El CSM, que tiene que ver perdón, SCM, que es el Supply Chain Management, que ya lo hemos visto, también es un sistema, ¿no? Lo hemos descrito como un proceso de la cadena de suministro, pero también es un sistema que precisamente gestiona todas las partes de lo que hemos visto en esta cadena de suministro, ¿no? La facturación, los puntos de venta, los inventarios, las compras, etcétera, ¿no? Entonces también hay un sistema. Ese es el que yo le decía, el GIS. Cuando hablamos de hospital y de todas las posibilidades de atención, lo que el paciente requiere, ¿no? Aquí estamos hablando de un sistema de información hospitalario, ¿no? Temas de seguros, temas de medicina física y rehabilitación, temas de servicios de enfermería, farmacia, laboratorio, banco de sangre, ¿no? Etcétera. Radiodiagnóstico, ¿no? Por otro lado, otro sistema importante es el ERP, Enterprise Resource Planning. Este sistema lo tienen muchas empresas, pero esto ya no es necesariamente el tema de salud, porque es el manejo administrativo. Un ERP ve temas administrativos, o sea, lo que hemos visto en el anterior pueden ser todos procesos asistenciales, ¿cierto? Pero esto ya ve cadena de suministro, pero además gestión financiera, recursos humanos, ¿no? Ventas, gestión de proyectos, o sea, aspectos meramente administrativos que pueden tener, digamos, en una empresa, como por ejemplo una empresa farmacéutica, temas también como de producción, ¿no? O de fabricación. Y también de CRM, o sea, de temas relacionados al marketing. Pero es un enfoque más gerencial, más de procesos administrativos, ¿no? Entonces un ERP tiene otro, pero también es un sistema de información. Ahí está el CRM, Customer Relationship Management, que de alguna manera está relacionado a lo que vimos en la clase anterior, como la gestión de la experiencia del cliente, ¿no? Pero esto es todo un sistema, ¿no? Es decir, aquí centralizamos esa información que tiene que ver con perfiles, ¿no? De cada uno, cuáles son los perfiles de consumo de nuestros usuarios, ¿no? Que ahora que lo conversábamos en la clase, ¿no? Ayer cuando veíamos tendencias, redes sociales, como esos algoritmos que manejan información, bueno, eso también lo maneja un CRM para conocer a nuestros clientes, ¿no? Cuáles son sus preferencias, ¿no? Y también data que sea relevante en ese sentido. En el ámbito farmacéutico, netamente estos son sistemas grandes de empresas, hospitalarios, pero en el ámbito ya más específico, nosotros necesitamos algunos aspectos en nuestra farmacia, por ejemplo. Identificar nuestros productos, automatizar nuestros procesos de información,
automatizar también actividades repetitivas, el tema de mezcla, de fraccionamiento, de picking, que son de todo el tiempo, a cada momento. También vemos aspectos de traslado, ¿no es cierto?, de productos de un lugar a otro, y necesitamos hacer un uso eficiente de los recursos, tanto de los tangibles como de los intangibles, ¿no? En ese sentido, existen diversos sistemas de farmacia que tienden a eso, manejar todos los procesos farmacéuticos, ¿no?, relacionados a un establecimiento farmacéutico de oficina farmacéutica, es decir, farmacias, boticas o farmacias, establecimientos de salud. En este último caso, no, casi no en nuestro país, porque cada entidad tiene su propio sistema. Yo les he contado lo que es el ESI en salud, pero el MINSA tiene el propio y las Fuerzas Armadas y Policiales tienen el propio. O sea, prácticamente los sistemas comerciales, como los que muestro en pantalla, están hechos para el ámbito privado, farmacias y boticas, ¿no? Yo les comentaba del Dolfar, que fue yo cuando trabajé en mi primera vez hace casi 30 años en farmacia, ya existía, y fue creado, yo lo vi nacer este sistema. Pero mira, ahora está en 9000 plus, o sea, en esa época era la versión 1, ¿no? Y de hecho ha crecido mucho para que se mantengan en el mercado durante 30 años, es porque es bueno, es porque sirve, porque sigue siendo preferido por los clientes. Pero uno va a internet y encuentra cosas como, a veces como estos, ¿no? O sea, como que más al alcance, más locales, más simples, ¿no? Dolfar ya es un sistema muy completo hoy en día. Y así que, vamos, no hay razón para la cual hasta un establecimiento pequeño no pueda tener un sistema de información, ¿no? Estos son sistemas muy específicos de farmacia. Ahora quiero mostrarles otra cosita que vi, pero voy a compartir con sonido. Para entenderlo mejor, ¿de acuerdo? Tener una farmacia es todo un reto, ¿verdad? Y aún más si no cuentas con un sistema que se adapte a las necesidades específicas de tu negocio. Te presentamos POS Farmacias, el cual es una app y sistema en donde encontrarás una serie de herramientas y funcionalidades que te ayudarán día a día a mejorar la gestión operativa y administrativa de tu farmacia. Acompáñame en este video para mostrarte algunas de las muchas funcionalidades que tiene POS Farmacias para tu negocio. Deja de lado las recetas a papel y crea recetas desde nuestro sistema. Acá podrás agregar los datos del cliente y luego agregar la receta con los medicamentos y productos requeridos junto a la hora que se deben tomar. Desde este módulo podrás agregar todos los productos o fármacos que tienes en disponibilidad. Los podrás subir al sistema ya sea de forma manual o mediante una plantilla de Excel. Estos se agregan para posteriormente poder ser facturados fácilmente en el POS. Podrás llevar un control de todos los productos agregados en el sistema, ya que este te mostrará la cantidad de productos disponibles y como sabemos que tener de todo en una farmacia es importante, agregamos el stock mínimo. Con esta función serás notificado en caso de estarse acabando algún producto, para que te pongas en contacto con el proveedor y solicitar más. Factura todos tus productos y recetas desde el módulo POS de facturación, en donde con un solo clic podrás facturar los productos generando una factura impresa automática, además de poder realizar la entrega de la factura electrónica directamente al correo del cliente. En esta función podrás agregar todos los datos de tus clientes frecuentes y de los proveedores a los que realizas los pedidos. Podrás agregar los nombres, número de teléfono y demás datos que te permitirán ponerte en contacto con ellos. ¿Quieres obtener todas estas funcionalidades y mucho más en tu farmacia?
Te dejaré en la descripción los números y las páginas para que te pongas en contacto con nosotros. Además, te dejaré una prueba gratuita para que veas en función estas herramientas. Entonces, como han visto, hay sistemas, ¿no? Esto no es de aquí, este video, pero igual la idea es que todo se puede hacer en realidad, ¿no? Hoy día, con tanto avance en el ámbito tecnológico, hay sistemas que ya no solamente están en tu computadora, sino que relacionan al paciente, lo incorporas y a través de aplicativos, ¿no? Aplicativos que están en el celular. Esto ya es común hoy día, o sea, hace, no sé, 5 años hubiera sido un poquito más, digamos, como innovador, ¿no? Como que recién empieza, pero hoy día eso es común, ¿no? Más bien quien no lo ha hecho no está utilizando la tecnología, pero sobre todo en el extranjero esto está mucho más desarrollado. Y lo cierto es que existe un sinnúmero de posibilidades de tener sistemas para automatizar procesos, simplificarlos, de alguna manera hacer más sencillo todo en cuestión de tiempo, de recursos y de calidad de servicio. Puse esta diapositiva aquí porque finalmente lo que nosotros debemos buscar es que lo que debe estar incluido en el sistema son todos los procesos que definamos finalmente en nuestro establecimiento. Para recordar, yo siempre utilizo el ejemplo hospitalario porque es el más grande, ¿no? Sistema hospitalario, nosotros podemos hablar de procesos como farmacotecnia, dispensación, la gestión de inventarios, compras y abastecimientos, también en el ámbito privado igualito, ¿no? La farmacoterapia, la validación de las prescripciones, pero podría ser que algunas cosas no las veamos necesariamente en el ámbito de la farmacia comunitaria. Por ejemplo, si no tienes farmacotecnia no pasa nada, ¿no? Si no haces seguimiento de la farmacoterapia, que normalmente no se hace, bueno, no. Pero por eso digamos que en el ámbito asistencial de la farmacia hospitalaria es el más grande de todos. Pero lo cierto es que donde estés debes hacer esto, ¿no? Tu mapeo de tus procesos, porque lo que vas a automatizar tiene que partir de aquí. ¿Está claro? ¿No? ¿Cuáles son ya esto lo hemos visto, ¿no? Tus procesos misionales. ¿Cuáles son? Que nosotros le hemos llamado macroprocesos, porque ahí se van, como ya hemos visto, van en otros niveles de procesos, ¿no? Macroprocesos es un proceso de nivel 0, pero luego vas desagregando y nivel 1, nivel 2, hasta nivel 3 podría ser cuando es muy grande, ¿no? O podría quedarte en el proceso de nivel 1 y ya está. Identificando tus procesos, y si quieres relacionar los estratégicos de reporte, mientras más grande la organización, más procesos seguramente habrán. Pero cuando es tu farmacia algo pequeño, pues mucho menos era, ¿no? Esto es clave porque a partir de aquí empieza su desarrollo. Yo puse esto porque siempre me llamó la atención. Yo tuve la suerte de participar en un congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria en el año 2008, ¿ya? Año 2008 en Valencia. Yo fui a este congreso y ahí se pusieron 12 años antes, para que para el 2020, ¿no? Le pusieron hacia el futuro con seguridad. Y fíjense que se habían propuesto en relación a este idea, ¿no? Incorporar nuevas tecnologías para que permitan mejorar la organización y calidad de la farmacia, así como la seguridad y dar el producto del paciente. Bueno, bien. Pero la meta era que para este año el 80% de los servicios de farmacia tengan gestión de procesos integrados y prescripción electrónica asistida. ¿No? O sea, un proceso de prescripción electrónica que esté conectado a la historia, interrelacionado con la historia clínica. O sea, en 12 años los españoles dijeron, nosotros el 80% de los servicios ya deben estar informatizados. Se lo tomaron en serio, ¿no? Y de hecho lo consiguieron. Hoy día España está... Y eso que hablan integrar en la parte privada, ¿no? La parte privada. Y la parte privada son las farmacias comunitarias. O sea, eso es un reto, ¿no? Porque de hecho en la parte hospitalaria todo está informatizado hoy día, ¿no? No hay nadie que en Europa no tenga una historia clínica electrónica. Entonces, ¿por qué lo pongo como ejemplo? Porque nosotros podemos realmente
no necesariamente ser ambiciosos, pero ponernos retos grandes para poder realmente avanzar, ¿no? En la formación hospitalaria tendríamos que tener, por ejemplo, ¿no?, un sistema integrado que relacione la historia clínica con la administración de medicamentos. Y esto tiene que ver con enfermería, que son quizá lo que menos se ha desarrollado en nuestro medio. Para esto, como decíamos ayer, ¿no?, los sistemas de verificación, de cumplimiento, código de barras, radiofrecuencia o códigos de QR, ¿no? Y más aún, también lo dijeron ustedes, medicamentos de alto riesgo, ¿no? Con mayor razón enfocarnos a ello. Y esto es control de medicación en pie de cama, el bed care, ¿no? Yo les mencioné un ejemplo, ¿no? Código de barras para verificar medicamento que se administra de acuerdo a lo que está en el coche de medicación con el paciente, dando conformidad de que sí, ese es el paciente que requiere, ¿no? Y ese es parte de lo que se requiere como seguridad. Muy bien. Debido al tiempo, tenemos que empezar con la posición de los proyectos de gestión. Así que un voluntario, para empezar, grupo voluntario, que lo tenga listo. Si no terminamos hoy, vamos a tener que, de todas maneras, porque todos tienen que tener el tiempo para escucharlos, pero en clase hoy terminamos. Sin embargo, podemos quedar con grupos a los que no se termine hoy. Ok, voluntarios. Profesor, primero queremos confirmar si la exposición va a ser la segunda parte solamente, ¿cierto? Ya no va a ser la primera en total. Vamos a tener que hacerlo así porque si no el tiempo nos vence. En realidad la exposición era del trabajo global, pero vamos a tener que hacerlo por cuestiones de tiempo solo de la segunda parte. Así que tiene solo 10 minutos con reloj. Ok, ¿empieza tu grupo, Sofía? Sí, profesor, y van a compartir pantalla. Ya. ¿Cuál es tu grupo, Sofía? Somos grupo 2. Todos. Muy bien. Profesor, disculpe, después de ese grupo podemos ser nosotros. Grupo 4. Correcto. Gracias. Luego el grupo 1, profesor. Muy bien. Ojo que tienen 10 minutos, ya que vamos a poner solo la segunda parte. Ahí ya pusieron el... Muy bien. Adelante. Bien, buenas noches, profesor, compañeros. Vamos a exponer nuestro plan de gestión que corresponde a una botica. Solamente para hacer un preámbulo, nosotros estamos trabajando con la botica Farma González y entre los problemas más importantes que hemos identificado en esta botica son, entre los problemas más importantes están los errores de inventario, tiempo de espera excesivo, tanta rotación de personal y riesgo sanitario. Y esto es importante porque en base a esto es lo que hemos construido la segunda parte también de trabajo. Le doy pase a mi compañero para que exponga el segmento que corresponde a la segunda parte, que es desde este punto. Ok. Continuando con el proyecto, lo que son los aspectos normativos para el funcionamiento de la botica Farma González. Y bueno, aquí la botica se sustenta en 4 normas importantes que regulan principalmente, el primero de ellos, lo que es los productos farmacéuticos. El segundo, el decreto supremo, que regula el funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos. El tercero, las buenas prácticas de almacenamiento, y la tercera norma, lo que es la licencia de funcionamiento.
Y bueno, respecto a los aspectos administrativos, aquí se verificó que el establecimiento mantiene vigente lo que es el RUC y cumple con sus obligaciones tributarias. Además, también cuenta con una licencia de funcionamiento vigente, una autorización sanitaria otorgada por la autoridad competente y un director técnico, quien es un químico farmacéutico colegiado y habilitado, que es el responsable de supervisar el cumplimiento de la normativa farmacéutica. Y bueno, pasando a los aspectos técnicos, aquí la botica cumple con las buenas prácticas de almacenamiento. Además, también dispone de procedimientos operativos estándar actualizados, mantiene condiciones adecuadas para el almacenamiento de medicamentos. Además, también conserva la documentación exigida de la normativa y como propuesta de mejora de este plan de gestión, se plantea implementar un sistema informatizado de gestión de inventarios que, bueno, aquí fortalezca la trazabilidad de medicamentos. Además, también el control de lotes, fechas de vencimiento y también que optimice la gestión del establecimiento farmacéutico. Gracias. Le doy paso a mi siguiente compañero. Seguimos con el procedimiento operativo estándar, en este caso de la recepción de productos. En este pues más que nada establece los pasos que se deben de seguir cuando llegan los medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios a la botica. Su objetivo más que nada inicia de asegurar que todos los productos ingresen de buenas condiciones, verificando la cantidad, el lote, la fecha de vencimiento, el registro sanitario y el estado del envase. El procedimiento más que nada inicia con la revisión de la guía de revisión o factura, luego de que se inspecciona cada producto para comprobar que cumpla con los requisitos establecidos. Luego en almacenamiento, Para cumplir las buenas prácticas. Emitidas por la DIG. En el cual si es de la respuesta que Droguerías, almacenes especializados y, para que quede bien claro para todos, ¿no? Esta norma, lo voy a repetir, solamente es para las droguerías, almacenes especializados y laboratorios. Los laboratorios lo cumplen a través de su BPM. Ahí están incluidas estas BPA, que son las mismas normas. Esta norma no aplica ni para las farmacias, ni para las boticas, ni para las farmacias de los establecimientos de salud, o sea, los hospitalarios. Aquí lo único que habrían tenido que incluir son las BPA de las BPOF, que ya hablamos. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, profesor. Sigan avanzando. Entonces tienen que pensar lo que están haciendo, porque no están, o sea... Bueno, estas dos diapositivas, 14 y 15, me han gustado como las han planteado. Avancen, por favor. Más. Quería hacer una última pregunta. ¿Qué significa esto de la tasa de represcripción? Marisabel. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Con Marisabel para el grupo. No va a haber otro por esta última clase, entonces. Así que les deseo lo mejor. He encontrado buenos alumnos en este grupo. Gente preocupada, que lo busca y va a responder de lo que está. Pero por razones obvias no farmacéuticos. Que tengan buenas noches y un buen fin de curso. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor.